Ahora sí, repito entonces buen día a todos. Quería dejar grabado esto, que ustedes saben, este es el grupo de los miércoles. Le estaba mostrando en el EVA un poco esto para repasar nomás con ustedes que ya lo tienen presente. El, el tema de los grupos, cómo van quedando, los martes de noche y los miércoles. Entren al grupo que puedan. Las clases de consulta, viernes 4, 18 y 2, que las doy yo, 2 de julio, después así cruzado, Bruno, Vanessa, Bruno, Vanessa, Bruno, Vanessa. Sí, semiología les puso una continua, aquí lo dice, el próximo 8, próximo martes 8, o sea que yo estimo que capaz que algunos aparecen de consulta medio, nosotros no podemos hacer consulta de semiología, pero si algo les queda duda de lo que nosotros damos, serán bienvenidos. Es de 9 a 11 y es básicamente puerta abierta, es como si estuviéramos en facultad. Yo voy a estar conectado, computadora prendida, Zoom abierto y se aparecen. Vengan con preguntas específicas y de hecho yo muchas las voy a tener que buscar junto con ustedes para recordarlas o para encontrar la respuesta adecuada. En, en particular de los temas que venimos dando, ¿no? De ahora en la segunda mitad, esta que ya empezamos con serie blanca y anemias. Ustedes les voy a poner, denme un segundo, ya vamos a pasar. Está raro mi zoom, está como en pedacitos hoy, como fraccionado. Vamos a mostrar el full screen. Bueno, estoy intentando. Sí, bueno, denme un segundo, que por algún motivo no estoy logrando que esto pase a pantalla completa. Hoy me aparecieron unas dificultades nuevas en la computadora que no había identificado anteriormente. Bueno, estamos. Ok, bárbaro. Vamos a empezar entonces, si no tiene ninguna duda, ya está todo encaminado. Había unas dificultades ahí con tengo dos monitores y el Zoom hoy estaba raro. De hecho, el- la otra actividad que hice hoy por Zoom tuvimos una dificultad que no se grabó a pesar de que estaba siendo grabada. Comenzamos. Les iba a decir que estas son las salas de la facultad. Además, ustedes van a ver, hay una pequeña dificultad, les quiero contar, que es que las salas oficiales estas de la universidad vencen el 30 de junio y la universidad nos las renovó porque nos dio a cada docente salas propias con nuestro mail oficial. Entonces, la última semana, las últimas 2 semanas, vamos a tener que cambiar las salas de Zoom y les vamos a avisar específicamente, pero vamos a usar las salas personales para las clases. Entonces, a ustedes les va a aparecer un nuevo cartelito que diga miércoles a las 14, tal ID, tal Power, que no va a ser más este, pero les avisamos en su debido tiempo. Estamos con algunas dificultades, yo creo que es porque el vencimiento está próximo y a su vez hay licencias que no se renovaron desde Zoom profesional. No porque no quise la universidad, sino porque se cambió el formato ahora hay 7000 salas en vez de 500, una básicamente por docente.
Entonces, les decía que quedamos cruzados de la semana pasada, no sé si se acuerdan, un grupo la semana pasada dio serie blanca, otro de anemias, nosotros ayer Vanessa dio serie blanca, este grupo que ustedes, los que vinieron el miércoles pasado hubo 2 clases dadas por Armen de anemias. Hoy vamos a dar serie blanca, los que no lo vieron. Son 3 clases de la parte de sistemas, de células del sistema sanguíneo. La verdad es un tema súper complejo, interesante. Ahora vamos a hablar un poco al respecto. ¿Está? Entonces, denme un segundo. Les voy a compartir la pantalla de manera que ustedes sepan de qué estamos hablando. Ahí ven mi pantalla. Y vamos a modo presentación. ¿Está? ¿La ven bien? Sí. Perfecto. Gracias. Quería que me quedara en claro eso porque hoy tuvimos algunas dificultades. Esta es la segunda clase de una serie de clases que son 3 sobre células de la sangre. Es un tema súper extenso, de hecho ustedes saben que esto es básicamente la carrera de medicina y un par de posgrados juntos, metidos dentro de clases de 1 hora y poquito. Entonces el objetivo obviamente no es que entiendan todo el tema a fondo, no es que sean especialistas en leucemias y linfomas, etcétera, de ninguna manera, sino que tengan una guía, que más o menos los puedan, sepan de qué se trata. A su vez no es la primera vez que lo ven. Es un tema entonces, quiero decir algunas cosas importantes antes de empezar. Es un tema súper entreverado en su nomenclatura. No sé si alguno ya tuvo la oportunidad de leerlo de un libro o de mirar las clases anteriores. Me cuentan cómo les fue. Alguien, por ejemplo, miró los videos grabados, porque nosotros lo que estamos haciendo ahora es dejar grabado el video del año pasado de Eva. Por ejemplo, ustedes ya tuvieron seguramente la clase, ya vieron seguramente la clase que colgó semiología de este tema. Pueden no responder nada, es un tema complicado y que además para darlo y que no sea más complicado hay que tener como una selección de temas y ser criterioso en cuanto a los contenidos que se eligen. A su vez, es relativamente poco relacionado a la práctica odontológica per se, porque en el sentido de que es muy poco frecuente que se encuentren manifestaciones en boca de estos trastornos de la sangre, inclusive menos frecuente que en algunas cosas como las anemias que ven más, o las coagulopatías que son evidentes a veces. Y a su vez, aquellas personas que tienen enfermedades de la serie blanca, en general, son extremadamente conscientes de ellos, viven con la enfermedad desde hace mucho tiempo, tienen sus médicos de cabecera, sus tratantes, sus oncólogos, y de hecho algunas de estas enfermedades tienen sobrevidas muy altas y las personas son recuperados o portadores y está en el diagnóstico, está en lo que el paciente relata. La presentación que pusimos en EVA, como les comentamos, es súper larga. Fue preparada por Matilde, que también les da las clases de semiología y tiene un estilo. Nosotros apuntamos un poco a cortarlo a otro estilo de presentación. Entonces, lo que con Vanessa hicimos fue, yo miré la clase de Vanessa, participé de hecho y miré la clase de Vanessa la semana pasada, y a su vez eh, saqué bastantes apuntes de manera de que la clase de hoy sea un poquito más complementaria a la de Vanessa, de manera que ustedes con las 2 clases y un poco del material del libro puedan ir bien. O sea, que no se repite exactamente lo que dijo Vanessa la semana pasada. Lo último, repito, la nomenclatura es compleja, inclusive para nosotros, porque además ha cambiado con el tiempo y algunos libros no se han actualizado, entonces aparece un tema de nomenclatura que marea mucho. En esta clase, y Vanessa y yo usamos el Robbins como material de guía, que justo, la verdad que el Robbins
por más que es un libro que nos gusta mucho a los dos, y es el libro que estamos usando casi siempre como libro de cabecera, el Robbins también es complicado en esta parte porque le dedica una enorme cantidad de espacio a los linfomas no Hodgkins uno por uno, y son decenas de páginas que marean un poco. Pero bueno, le hace mucho énfasis en neoplasias, eso quiero decir. Pero bueno, dicho esto, vamos a seguir adelante porque es un poco lo que queríamos contarles de hoy. Obviamente, como les digo siempre, interrumpan cuando quieran, hagan preguntas, es un tema con cierta complejidad y marea un poco a veces. ¿Tá? Entonces, vamos a empezar por presentar a los autores, que son los leucocitos, son células nucleadas, 300, entre 400 y 9000 por milímetro cúbico, y acá yo hice un énfasis, no cambié este dato a propósito, porque en las diapos colgadas hay un error en la unidad. Milímetro cúbico es microlitro, es decir, 10 a la menos 6 litros. Y por un tema de no usar letras griegas, es la letra micro, ¿ok? La letra M minúscula griega, por un tema de que no se usó letras griegas o no se usó la terminología adecuada, aparecen en las diapos como mililitro, que en realidad es 1000 veces más. Un mililitro es un centímetro cúbico y es 10 a la menos 3 litros. Acá hablamos de microlitros. Y cubo, milímetro cúbico, es un microlitro. ¿Tá? Básicamente los leucocitos es un tipo de célula nucleada, hay varios, vamos a ver bastante de esto. En la sangre hay entre 4000 y 9000 por microlitro. Piensen su abundancia respecto a los glóbulos rojos, que están en el orden de los 6 millones por microlitro. Y hay varios tipos que se llaman, en general hay como dos clasificaciones grandes en cuanto a granulocíticos y no granulocíticos, que eso es la tinción histológica, básicamente cómo se ven la tinción. Yo tenía una diapositiva distinta preparada, pero hubo, como os decía, en la otra clase hubo unas dificultades y voló. Pero no había grandes cambios con esta, pero quería presentar a los actores, que son los que se llaman granulocíticos, que básicamente son neutrófilos, eosinófilos y basófilos, que son miembros de la respuesta inmune. Y luego están los linfocitos, que respuesta inmune también y humoral, porque pueden ser T, killer, B, etc. Los monocitos, que básicamente son los que una vez que trasvasan a los tejidos son los macrófagos. Y luego están también los basófilos y eosinófilos, que están también vinculados a respuesta inflamatoria y respuesta inmune. Mínimamente vamos a hablar de ellos. Ahí vienen las proporciones en esa diapo. Es decir, la célula estrella es el neutrófilo, por su abundancia, es la mayoritaria, luego los linfocitos, y en particular dentro de los linfocitos, más allá de lo que uno piensa, los T son más abundantes que los B son los productores de anticuerpos, que aparecen en las infecciones, pero en realidad tienen un ciclo de vida más corto. Los monocitos son particularmente importantes en la respuesta inmune por su capacidad macrofágica cuando se convierten en macrófagos. Eosinófilos tienen mucho en la respuesta alérgica, aquellos que son alérgicos, cuando tomamos a veces inhibidores de la producción de la recaptación de histamina, como la loratadina, y eso en parte estamos intentando evitar que los eosinófilos se vuelvan locos en las mucosas. Y basófilos, que son muy poco abundantes y en realidad son una de esas células que da lo que vamos a ver como cuando hay una enfermedad vinculada a esos basófilos, es en general una enfermedad cualitativa bastante complicada. Los granulocitos y monocitos en realidad fluyen en una sola dirección, es decir, de sangre a tejido, como que es la principal diferencia. Es decir, circulan por el torrente sanguíneo y pueden trasvasar y entrar a los tejidos. Los linfocitos, en particular los T, van y vienen. Son estas unidades móviles, todas estas son unidades móviles que circulan por el sistema sanguíneo y linfático,
Y los linfocitos, en particular los T, son bastante más versátiles en cuanto a que traspasan en ambas direcciones, van y vienen, entran al ganglio, salen del ganglio. Tiene una biología un poco más compleja. ¿Tá? La idea mía, a grandes rasgos en toda esta clase, que no va a ser súper larga, son 20 y poco de diapos, de las 40 y pico que había, seleccioné 20 y poco, es darles lo más claro la nomenclatura para que no se mareen cuando estudien. Esto que presento acá es la línea de, digamos, hematopoyética, el desarrollo de células de la sangre. Que como ven, el principal objetivo que yo tengo aquí no es que se sepan esto de memoria de ninguna manera, sino que vean cómo se parte en dos caminos, que se llama el camino mieloide y el camino linfoide. El camino linfoide es el que da las células T, B, los plasmocitos, etc. Y el camino mieloide es el que da todas las demás células de la sangre, inclusive los megacariocytos que dan origen a las plaquetas, a los trombocitos, plaquetas. Glóbulos rojos, eosinófilos, neutrófilos, basófilos, monocitos, que son macrófagos luego. ¿Tá? Esto es importante porque cuando se habla de neoplasias, después lo vamos a ver, el origen de la célula que da origen a la neoplasia determina si es linfoide o mieloide, y a su vez determina mucho el cuadro clínico del tratamiento. ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Sí. Quiero que la nomenclatura quede bien clara. Esta clase es casi una clase de nomenclatura. Entonces, las alteraciones, lo que se llaman leucocitarias, comprenden un grupo de trastornos que afectan número, forma o función de glóbulos blancos. En esta clase no podemos cubrir todos, sería hacer el posgrado entero en leucemia, cosa que no es el objetivo de ninguna manera. Básicamente nos vamos a enfocar en lo que son alteraciones cuantitativas. Antes de pasar a eso, las alteraciones cualitativas de los leucocitos son aquellas que determinan cambios en morfología o en función. Y no vamos a mencionarlas porque son raras, obviamente son de origen genético, pueden ser hereditarias, están asociadas en general al cromosoma X o X-link, y producen síndromes o cuadros que llevan nombres de personas, Jordan, etc. Y algunos son letales, otros son, digamos, indolentes, y los puedes tener toda tu vida, pero no vamos a hablar mucho. Básicamente alteran la función del linfocito, porque o no puede trasvasar, o porque pierde la capacidad de producir citoquinas, cosas por el estilo. Algunas son realmente terribles, otras son indolentes. Hay 1.000.000. De hecho, les había puesto, en la diapo que perdimos, una referencia de todas ellas, pero en el Robbins está también. En cuanto a las cuantitativas, que es un poco lo que vamos a hablar aquí el día de hoy, vamos a hablar básicamente de lo que es incremento en el número de leucocitos o disminución en el número de leucocitos. Eso se llama leucopenia, es la disminución. Acuérdense que penia, esto es importante para todo el resto de la clase y para los parciales, porque es un motivo de mareo muy importante. Todas las disminuciones terminan en peña, porque peña es de privación, pobreza o déficit en latín, y todos los aumentos terminan en itosis o cosas por el estilo. Entonces, como los nombres y los aumentos de la proporción fisiológica normal de células son más variados, acuérdense que si no es peña, es un aumento. Ese es el primer consejo útil que les puedo dar. Las leucocitosis, es decir, aumentos en el número de linfocitos en sangre respecto de un valor normal, pueden ser a grandes rasgos de dos etiologías reactivas, que es la forma de decir por infecciones, pongámosle. Hablando a grandes rasgos, no es la única razón, pero es la base, la más importante de las alteraciones leucocíticas cuantitativas reactivas, o por neoplasias, es decir, por cáncer, ¿tá? Que es un poco lo que vamos a ver en la última parte de esta clase. Y luego está el término de agudas o crónicas, que un poco lo vamos a mencionar, que en realidad se aplica más que nada a las neoplásicas.
¿tá? Repito, vamos a intentar por todos los medios que yo pueda usar la nomenclatura más clara para que ustedes puedan luego leer el texto y no marearse. La neutrofilia. Vamos a empezar por algunas condiciones fisiopatológicas donde hay una alteración al alza del número de neutrófilos, que es la neutrofilia. Neutrofilia, suben los neutrófilos. Neutrófilos son, como decíamos, 3/4 de los glóbulos blancos que circulan por la sangre. Esta es la más común, no solo porque los neutrófilos son los leucocitos más abundantes, sino porque también la neutrofilia es muy común en procesos inflamatorios agudos y son uno de los primeros tipos de células que trasvasa al sitio de inflamación o de infección. Entonces es bastante común. Los neutrófilos, capaz que los han oído hablar como polimorfonucleares por ese núcleo que le ven ahí, como vendría a ser en lóbulos. Desde el punto de vista del diagnóstico, hay un valor fisiológico que está por abajo de 7500 células por microlitro. Ven, acá está la unidad equivocada. Y cualquier valor por arriba de ello es una neutrofilia. Cuando ustedes hacen un examen de sangre porque indicado por un potencial cuadro de infección, se hace un recuento de células, en particular en busca de ver qué tipo de células blancas están alteradas. Esto es importante porque de alguna manera trae a colación la biología del linfocito que está en otros momentos de la clase y permite a ustedes también entender de qué estamos hablando un poco mejor. Lo que esta diapo busca transmitir son las 4 razones principales por las cuales se da la neutrofilia. Una, neutrofilia, es decir, ¿cuáles son las 4 razones principales por las cuales se da el aumento en la cantidad de neutrófilos en sangre? Una es el aumento en el tamaño de las reservas de precursores mieloides y linfoides, o de sus depósitos en la médula, es decir, que crezca el número de, digamos, progenitores de estas células. Pongámosle que eso puede ser por motivo de una enfermedad neoplásica. El segundo de la razón es que aumente la velocidad de liberación de estas células diferenciadas desde los depósitos, médula, timo, algunos ganglios, hacia la circulación. Esto puede ser por una inflamación, por un cuadro sistémico agudo que requiera que lleve a través de citoquinas al aumento de la liberación de neutrófilos. El otro punto importante, que acá aparece como reducción de la marginalización, que es un término bastante complicado, porque reducir la marginalización es como un doble negativo y medio raro, y es que una cosa que puede hacer que las células, el neutrófilos suban en sangre, es que disminuya el número de neutrófilos que está pegado a las paredes de los vasos. Eso lo tienen que ver así, para explicarlo bien claro. Las paredes de los vasos tienen muchos neutrófilos que están adheridos o que están rodando sobre la pared del vaso. Y eso se le llama reserva marginal. Se pueden activar a soltarse y migrar. Y cuando pasa eso que sueltan y migran, el número que hay en sangre flotando, entre comillas, sube. Entonces la reducción de la marginalización puede llevar a neutrofilia. Y lo último, que es que se puede reducir la trasvasación de los neutrófilos hacia los tejidos, entonces aumentando la cantidad en sangre. Son las 4 razones más importantes por las cuales se dan las neutrofilias. Una pequeña clasificación, ustedes pueden ver allí, pero bastante obvia, y tampoco aporta sustancialmente a entender el tema, pero aparece en los libros y no quiero que se mareen. Es primaria, que son las menos frecuentes y corresponden cuadros hereditarios o idiopáticos, que es una forma de decir no tenemos ni idea. Y las secundarias, que son mucho más frecuentes, son sobre todo las provocadas por infecciones. Es decir, una neutrofilia secundaria es típicamente está hablando de un cuadro infeccioso. Volviendo a los neutrófilos, entonces, que son súper importantes, vamos a ver qué pasa del otro lado, cuando hay una neutropenia. ¿Está claro esto? Sí. Sí.
disminución. Penia para abajo. Y tosis para arriba. Acá de nuevo las unidades están mal, es microlitro. Y básicamente ahí hay una escala de severidad que se utiliza en la clínica, que en realidad ustedes no la van a usar en su clínica de diagnóstico, simplemente esto viene así de los exámenes de sangre. Y las neutropenias, como tales, pueden ser consecuencias de alteraciones en la producción o maduración de los neutrófilos, por ejemplo, algunas enfermedades congénitas, o es muy importante el efecto de algunos fármacos, y algunos fármacos van a ver, creo que tengo las diapos de algunos fármacos y las saqué. Bueno, no, era la otra presentación. En el libro de medicina odontológica que dejamos colgado, hay una lista de algunos fármacos y son básicamente todos los fármacos que usamos todos los días nosotros para tratar casi cualquier cosa, pueden producir neutropenia. Desde psicofármacos hasta inclusive antiinflamatorios, esteroideos en particular. Puede haber una distribución anómala que produzca neutropenia, o sea, por ejemplo la esplenomegalia. Puede haber una destrucción exagerada de los neutrófilos, por ejemplo, neutropenia autoinmune, que es poco común pero sucede. O puede haber un mecanismo complejo que sea infecciones y fármacos, y es una de las, por ejemplo, eh, se imaginan un cuadro en el cual haya una infección y fármacos que determine una neutropenia bastante severa. Les dejo esta siguiente diapo, a ver si les da una idea de qué puedo estar hablando. Está de moda, digámoslo de alguna manera. Cloranfenicol. Bueno, a ver, sí, tal cual. Mira, justo aquí está la lista. Mira, yo pensé que tuve dos PowerPoint distintos y tuve que rescatar diapos de ambos porque usando el Drive de Google tuvimos un problema, honestamente. Aquí tiene la lista de fármacos que pueden producir la neutropenia, que se acaba de ese libro que les comenté, que está en el material de texto. Y si se fijan, hay un montón. Dentro de los antihistamínicos, que algunos se toman frecuentemente, pero ibuprofeno y metacina, ¿ven? Un montón, clorfenicol, por supuesto, oxiciclina. Después están los antidepresivos, la clozapina. Hay un montón de anticuerpos, la levodopa, hay un montón de drogas que pueden producir neutropenia. Eh, Déjenme ver en las diapos que vienen. Vamos a volver al tema y se van a dar cuenta que va mi pregunta. Mi pregunta va a que me cuenten, a ver si se les ocurría a ustedes, una situación bastante común hoy por hoy, donde se da neutropenia. Ya la vamos a ver, porque tienen que dar cuenta. Vamos a ir a los otros tipos celulares ahora. Neutrófilos son los que le dimos un poco más de atención, porque, mira, linfocitosis, quedó mal, no sé si me están siguiendo lo que estoy diciendo, pero aquí quedó linfocitos y monocitos. Debería decir linfocitosis y monocitosis. ¿Ok? Yo se lo voy a corregir eh, antes de subir este PowerPoint, pero bueno, en la clase ya queda marcado, son temas de tipeo. Básicamente ahora lo que queremos es destacar un poco a los dos tipos celulares, que son linfocitos y monocitos, para arriba y para abajo, citosis y peñas. ¿Ok? Linfocitosis, monocitosis, eosinofilia y basofilia son aumentos en el número de estos 4 tipos de leucocitos. Por arriba de su valor, vienen nuevamente los errores de aquí, que vienen de ese problema que tuvimos en un tipo de letra, básicamente con el drive. Pero aquí lo pueden ver, esto es microlitro, 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 microlitro. Linfocitosis, monocitosis, eosinofilia, basofilia
son aumentos por arriba de sus valores fisiológicos, que son 4.500, 500 más o menos, basofilia 100. Y las razones más frecuentes para que sean estos aumentos son causas infecciosas, para los casos de los linfocitos, básicamente por los B y T. Los monocitos en procesos infecciosos y hematológicos, también en algunas condiciones subagudas hay una monocitosis. Van a ver que hay una confusión típica con un término que lo vamos a ver después. La eosinofilia es frecuente en enfermedades alérgicas, asma, yo soy asmático y de hecho todos los antiinflamatorios y toda la medicación que tomamos es básicamente apuntada a evitar una eosinofilia. Y la basofilia, que es muy frecuente en casos de enfermedad o hipersensibilidad a fármacos, por ejemplo la penicilina y otras cosas por el estilo. Aquí simplemente es un resumen sacado del Robbins, para que les quede a ustedes en la diapositiva, no se los voy a leer, pero los mecanismos y las causas de las leucocitosis es el aumento de los leucocitos en general, y son un poco resumidos y básicamente resumen todo lo que hemos hablado hasta acá: neoplasias, ejercicio, catecolaminas, tengan esto en mente, corticoides. Estas son las causas de las leucocitosis. También, si se fijan, acá está un poco resumido lo anterior. Leucocitosis, o sea, esto vendría a ser la neutrofilia, eosinofilia, basofilia, monocitosis, leucocitosis, resumidas. Los 5 ítems, los 5 tipos, los 5 ítems resumidos acá. Esta diapo en realidad tiene bastante información útil para ustedes porque les permite resumir un poco las alteraciones cuantitativas al alza de leucocitos. ¿Tá? Ténganlo en mente. Esto es el Robbins y les sirve como punto de referencia. Pasamos a lo siguiente, que es hacia abajo: las linfocitopenias y las monocitopenias, que es la disminución en el número por abajo de determinado nivel, que sería el nivel fisiológico. Las razones que se dan un poco las mencionamos, porque se conservan, dado que pertenecen, si bien no pertenecen al mismo linaje, se conservan con la neutropenia, que es la alteración en la producción y maduración, fármacos citotóxicos, citostáticos, corticoides también, destrucción exagerada por infecciones. Van viendo, ¿no? Yo creo que estamos llegando a un punto que debería entenderlo bastante a qué voy. Algunas enfermedades sistémicas y en particular infecciones de origen viral. Y la monocitopenia, que es básicamente la disminución en el número por debajo de un cierto rango de los monocitos, causas similares a la linfocitopenia, lo único que es más común por enfermedades virales. Entonces, esto que les presento a continuación, ya lo vimos en la primera clase del curso de fisiopatología del COVID. ¿Tá? Y si se fijan aquí, es una tabla de un artículo que está en el material que les dejamos en la primera clase, que dice manifestaciones hematológicas del COVID-19. Y eso incluye la linfopenia, o sea, disminución en los linfocitos, y la neutrofilia, es decir, el aumento en los neutrófilos. Y acá viene un poco la combinación de cosas que le decías: infecciones virales, medicación, y luego arriba de esto hay que pensar que mucha de esta gente recibe dexametasona, prednisona, que a su vez pueden alterar las proporciones de células linfocíticas en sangre. De hecho, de la segunda parte de la tabla, que son las coagulopatías, la semana que viene, cuando vemos básicamente coagulación y coagulopatías, vamos a hablar un poco más en extenso de que en realidad la fisiopatología del COVID es fuertemente una fisiopatología de enfermedades coagulatorias, y de hecho la principal causa de muerte es enfermedades coagulatorias. ¿Tá? La linfopenia es la anomalía hematológica más frecuente en COVID, y los datos en sí muestran que
puede predecir un poco la gravedad de la enfermedad. Cuanto menos linfocitos, más probable es que el desenlace sea malo. La evaluación a su vez de un conjunto de los linfocitos, de algún conjunto de células T, en particular CD8 positivas, muestra que no todas las poblaciones responden igual y hay una reducción significativa de algunos natural killer también, y eso también, algunos tipos celulares se correlaciona con el pronóstico más severo de la enfermedad, por lo cual tener un perfil en base a histológico y anticuerpos de qué células están siendo disminuidas puede predecir el desarrollo de la enfermedad y puede guiar el tratamiento. Se desconoce realmente el mecanismo preciso de la linfopenia inducida por COVID, por SARS-CoV-2, pero lo más probable es que como los linfocitos expresan el receptor del virus, el ECA2, ¿se acuerdan de la clase 1? El, el convertidor de angiotensina, la enzima convertidor de angiotensina 2, puede ser, la explicación más probable es que el virus per se esté infectando los linfocitos y determinando la muerte de los mismos por apoptosis o por piroptosis, induciendo un descenso en su número. ¿Tá? La neutrofilia, que es el aumento de neutrófilos, que se observa en los casos más graves de COVID, es probablemente una respuesta tardía a la tormenta de citoquinas que mencionamos en la clase inicial. Y es muy probablemente esa tormenta de citoquinas determina el aumento en la producción y liberación desde su repositorio natural, que es lo que mencionábamos anteriormente. ¿Está claro hasta acá? Pues vamos a pasar a otro tema. Profe, la Diga, linfocitopenia también podría hacerse con alguna enfermedad autoinmune. O sea, que yo sepa, sí. No sé cuál, o sea, no sé cuál, la respuesta honestamente es no sé si existe una, pero estimo que sí. Lo voy a revisar. Hay un par de enfermedades autoinmunes bastante conocidas y de muy poca frecuencia que dan neutropenia. La linfocitopenia, la linfopenia es consecuencia, por ejemplo, de enfermedades virales y podría darse por alguna enfermedad autoinmune. Es una muy buena pregunta, la voy a buscar la respuesta bien. La respuesta, honestamente, estoy casi seguro que sí y quiero buscar cuál es la respuesta correcta, de cuál sería las enfermedades autoinmunes que dan ese cuadro. ¿Está? bien, gracias. Por ejemplo, en realidad estoy pensando en un cuadro, en una enfermedad autoinmune común, en dos, que son la artritis reumatoidea y lupus, que tengo la impresión, lo voy a estudiar un poco mejor luego, pero tengo la impresión de que sí, de que pueden dar ese cuadro. Pero bien la pregunta. Bien. Y además, como verán, no necesariamente tenemos todas las respuestas en todo momento. Quien le diga lo contrario les está mintiendo. Este, Vamos a pasar a un pequeñísimo paréntesis a otra cosa y después vamos a neoplasias. ¿Está bien hasta acá? ¿Está claro? El objetivo principal de esta parte era hacer un poco el balance de ese penias y tosis y que entendieran subidas y bajadas y las razones fisiológicas, fisiopatológicas de eso. A grandes rasgos, infecciones por un lado o aumento en la producción o remoción o liberación por el otro lado. ¿Está claro? ¿Hasta ahí? Yo voy a seguir. No tengo muchos hands up. Porque el tema en realidad, la parte que se pone compleja es la última y es la que yo quiero dedicarle como unos minutitos a la nomenclatura porque es bien complicadita la neoplasia. ¿Tá? Mononucleosis es un problema de nombres y lo pusimos solamente para que no se mareen. ¿Tá? Es una infección viral que cursa como una leucocitosis atípica. Es un virus que infecta leucocitos, no monocitos. Recibe el nombre este porque los leucocitos involucrados, los linfocitos involucrados, tienen gran parecido a los monocitos. Son un subtipo de linfocitos, pero no son monocitos. La mononucleosis es una enfermedad infecciosa que infecta linfocitos.
Y es muy común, enfermedad llamada enfermedad del beso, unas placas en las amígdalas, porque es por es un herpes que se llama Epstein-Barr virus, se transmite por secreciones orales, saliva, y posee un índice muy bajo de contagio, por lo cual es propio de intercambio de saliva, a grandes rasgos, por eso se le ha llamado enfermedad del beso. Y el diagnóstico de la monoclosis es un cuadro clínico y las alteraciones en sangre causadas por el aumento de los leucocitos. Y en particular los linfocitos, ¿está? Y en particular el predominio de un tipo de linfocito típico que es el que responde a este tipo de enfermedad viral. Pero no es una monocitosis. La mononucleosis no es una monocitosis, sino es una linfocita. ¿Se entiende? Súper importante. Hay como en realidad algunas variedades de la mononucleosis infecciosa, pero la más común es la forma faríngea. Yo saqué la parte de patología propiamente dicha de esta clase, están las diapositivas generales, inclusive fotos, y ustedes ya lo conocen bien. Y de hecho, esa es la foto de las placas, y ya lo vieron con Matilde y está disponible, no voy a aportar mucho yo en este caso. En cuanto a neoplasias, vamos a pasar a las alteraciones cuantitativas productos de cáncer. La nomenclatura es realmente entreverada, entonces yo acá necesito que me sigan con un poquito de cuidado y atención. Son muy pocas diapos, son 2 diapos o 3, donde necesito que me den un poco de cerebro para que cuando vayan a estudiar no se les arme un berenjenal con esto. Si bien hay clasificaciones bastante aceptadas, además los bordes entre las categorías son un poco difusos a veces. Incluso hay lío entre leucemias y linfomas y cosas que veremos un poco a continuación. Y a su vez depende de qué libro de texto utilicen, si es anterior o posterior a la reclasificación que se hizo, creo que fue del 94 y del 2004, que ahí como que se puso un poco en orden la casa, porque de hecho era bastante complicado los nombres. De hecho, para los patólogos era un problema. De hecho, las muestras de los pacientes llegaban y diferentes patólogos daban diferentes diagnósticos. Obviamente, con la llegada de marcadores moleculares, fue mejorando también el diagnóstico. ¿Ok? De hecho, en Uruguay hay un equipo de investigación muy fuerte. Yo no sé si ustedes saben, pero el tema de leucemias linfoides en Uruguay se estudia mucho. Hay un equipo de investigación, hay varios equipos de investigación en el país que se dedican a hacer ciencia de punta en el tema, e inclusive uno de los mejores oncólogos en leucemia es uruguayo en el mundo. Se llama Guillermo Dillero y fue el primer director del Pasteur. Y a su vez fue embajador de Uruguay en Francia durante un periodo. O sea que las leucemias linfoides en Uruguay en particular son un área de estudio muy activo, y en particular marcadores moleculares y marcadores pronósticos, ese tipo de cosas. Voy a usar la clasificación del Robbins. Como les decía, no es el libro más claro, pero es un libro muy sólido en ese sentido. ¿Tá? Y lo que está ahí es, en las ediciones modernas, séptima, octava, es lo que es la que colgamos en la web, es lo correcto para hoy por hoy. Las neoplasias linfoides comprenden un grupo variado de tumores de origen en células B o T, linfocitos B o T. En muchos casos el fenotipo de la célula neoplásica se parece al de un estadio particular de diferenciación. ¿Tá? Y es una característica que se utiliza para el diagnóstico y clasificar los trastornos. Eso quiere decir si el fenotipo de la célula se parece a una célula T de determinado estado de maduración, o sea, muy diferenciada o menos diferenciada, eso permite afinar el diagnóstico de qué tipo de neoplasia linfoide es y a su vez el tratamiento. A su vez, cuanto menos diferenciada sea la célula que da origen a la neoplasia, más agudo y peor pronóstico en última instancia. Las neoplasias mieloides, que vamos a hablar muy poquito, surgen de progenitores hematopoyéticos, de la otra mitad, de la mitad izquierda de la primera figura que les mostré. Se reconocen 3 categorías que nosotros, repito, vamos a mencionar muy por arriba,
pero sepan los nombres, ¿ya? Mieloide aguda, en la cual las células progenitoras inmaduras se acumulan en la médula ósea, y es un cáncer localizado en la médula. Los síndromes mielodisplásicos, que son un poco más común, que se asocian a una hematopoiesis ineficaz, y eso lleva también a una citopenia en sangre periférica, es decir, a una disminución en el número de células en la sangre periférica. Y el tercer grupo grande se llaman trastornos mieloproliferativos crónicos, y que ahí es un poco lo opuesto, es el aumento en la producción desenfrenada de algún tipo de célula, por ejemplo, granulocitos. Y eso se eleva en el recuento. Entonces, muchas veces un estudio de glóbulos blancos en sangre, de concentración por microlitro de glóbulos blancos en sangre, puede indicar la presencia de una leucemia de manera bastante evidente, o no. Si no hay un cuadro infeccioso de base y aparecen globulocitos súper elevados, y es un buen indicador de que hay una neoplasia mieloide en curso, o que por lo menos es una condición a considerar, y en general eso se hace por biopsias y ese tipo de cosas. Luego, si se fijan, la tabla a la derecha está en el Robbins también, no voy a entrar en ella, pero el objetivo que yo quiero que ustedes agarren y miren en cualquier lugar, sobre todo los que tienen barritas como este, plasmocitoma, mieloma, leucemia linfocítica o linfoma, ¿está? Lo que quiero ver, contarles con este mamotreto de nombres, es que, si se fijan, en la actualidad las neoplasias se clasifican en base a qué tipo de célula genera la neoplasia. Y desde allí en adelante se pueden clasificar en leucemias o en linfomas. Las leucemias son cáncer que se presentan con una extensión, con una afectación extensa de la médula ósea, y en general también aparecen alteraciones en las células periféricas. Entonces muchas veces desde el primer estudio de sangre ya hay un indicio de que hay una leucemia en curso. Los linfomas en general, por el contrario, presentan masas celulares. Es decir, a veces inclusive son palpables en los ganglios. Y los linfomas pueden ser algo que ustedes vean en la clínica, porque a veces aparecen linfomas en alguno de los ganglios de la cavidad nasofaringea o orofaringea. Si bien lo que voy a decir ahora no es 100% correcto, tómenlo como tal, tómenlo con pinzas. Los linfomas tienden a ser cáncer sólidos, decía, palpables. Es una de las pocas neoplasias linfoides que ustedes pueden ver en pacientes. Esto lo quería destacar. El problema es que muchas de las entidades que se definen como linfomas a veces se presentan con leucemias asociadas, ¿tá? Y no es infrecuente que una leucemia avanzada produzca un linfoma incurable. Es decir, el límite es un poco difuso. A veces una leucemia termina produciendo un linfoma también. Por lo tanto, leucemia y linfoma son confusos, y más que nada refleja una distribución tisular. Eso quiere decir dónde están ubicados al momento del diagnóstico. Si es una masa, si están únicamente en la sangre, si vienen de la médula, etc. Y quizá el término más común que ustedes han oído hablar, que son los linfomas de Hodgkin y no Hodgkin, que lo vamos a mencionar después. Si no perdí la diapo, me tengo que fijar, si está ahí. Son un poco los linfomas más comunes y que más se hablan por su frecuencia en la población. ¿Tá? Aquí se esquematiza, también salido del Robbins, de dónde vienen las neoplasias. Como dato, yo les quiero decir que 90% de las neoplasias son de precursores de células B, aproximadamente. Y es muy frecuente que las neoplasias linfoides vengan asociadas a anomalías inmunitarias. ¿Tá? Y el otro punto es que depende del nivel de diferenciación, pero las neoplasias tienden a recapitular las características en cuanto a marcadores de la célula de la cual se origina y el comportamiento de esas células. Y esa es una forma de diagnóstico. ¿Tá? Penúltima diapo. Esto en sí, no está en la diapo de Vanessa, y quise extenderlo un poco a propósito porque es bastante común escuchar hablar de esto.
Hay varias clases, hay varias diapos de leucemia en la clase de Vanessa que están muy bien y yo no las puse a propósito para agregarles otro contenido a ustedes. Voy a a centrarme en este cáncer más común que aparece mucho en las charlas, digamos, de no especialistas. Los linfomas se dividen como que en dos grandes grupos, los de Hodgkin y no-Hodgkins. Los no-Hodgkin, ahora les menciono un poco. Los linfomas de Hodgkin son los menos frecuentes y predominan en pacientes jóvenes, 15 a 30, o sea, en la adultez temprana. O si no, después, ya en la vejez, después de los 50 a 60. Los non-Hodgkins en realidad son un grupo muy, muy heterogéneo de enfermedades que abarca desde entidades completamente indolentes, que incluso no pueden requerir ningún tratamiento, y gente que tiene linfomas visibles que no requieren tratamiento, hasta subtipos que son súper agresivos y extremadamente mortales. Los nombres están allí a la izquierda y no voy a entrar en detalle en eso. Les decía el Robbins casi hace uno por uno los capítulos, uno por uno. El linfoma de Hodgkin se origina en un único ganglio, una cadena ganglionar, y se disemina primero que nada hacia los tejidos linfoides cercanos. Por eso, cuanto antes se agarre, mejor. Es un poco la lógica de estas cosas. Y la característica más importante del linfoma de Hodgkin es esa célula llamada de Reed-Sternberg. Es una célula gigante, multinucleada, gigante en el sentido de que es mucho más grande que otras células, sistema blanco, y es multinucleada. Es una célula gigante neoplásica, que lo que hace es segregar factores tróficos, entre comillas, quimiotácticos para un montón de células del sistema inmune. Y eso inicia el reclutamiento de macrófagos, granulocitos, etc. Y esa masa de glóbulos, de granulocitos y de macrófagos y a veces de células T, es lo que determina la masa celular que forma el linfoma. Es, como decía, frecuente en adultos jóvenes. En Uruguay aproximadamente el 0,5% de los cánceres que se diagnostican son linfoma de Hodgkin. Y tiene una sobrevida bastante buena. Volviendo a los no Hodgkins, perdón con el ida y vuelta, pero quería como tenerlos a la par. Cuando lo escuchen de nuevo los van a ver. A los no Hodgkins son muy comunes, en particular porque casi todos los otros linfomas se caracterizan como no Hodgkin. Entonces la suma de todos ellos determina que sean una enfermedad no neoplasia común. Pero tienden a estar asociadas a franjas etarias mayores, gente más grande. Y es una... En general suceden como una proliferación clonal de una célula que se descontroló, también asociado a un ganglio, a una zona del cuerpo, a un tejido linfoide. Nuevamente esto lo tienen que tener ahí en el fondo del cerebro porque es muy poco probable que tenga que ver con su práctica clínica. Y la principal diferenciación, también sacado en Robin, es en cuanto a un tipo y al otro, es esta. Para mi gusto, la principal es que la de Hodgkin está en un solo grupo ganglionar. Si bien es disperso, es a un ganglio, al siguiente, por la conectividad al sistema linfático. Extraganglionarmente es muy poco frecuente que tengas una masa celular creciendo en el parénquima X, cosa que pasa con los linfomas no Hodgkin. ¿Ok? Entonces voy a dejar de compartir hasta acá. ¿Cómo están? Les pregunto, a ver si están vivos. Bien. 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 Bien, me alegro. Espero que les haya quedado claro. Honestamente, el objetivo era más que nada hacer una limpieza de la nomenclatura, porque es un poco entreverado el tema, ¿verdad? Bueno, tengo unas 4 preguntitas, si quieren, para testear, a ver si quedó más o menos claro. ¿Probamos? ¿Están ahí? Sí. Sí. Sí.
Bueno, yo les voy a alargar la encuesta y después charlamos unos minutos sobre los resultados. Si quieren, pongan la cámara ahora o después, cuando puedan. Les voy a dar unos minutos para que vean esto. Te repito, como siempre les decimos, estas preguntas son, nunca les van a ir, nunca les va a hacer mal, en el sentido de que toda respuesta positiva es a favor y toda respuesta negativa es, no pasa nada. Y el objetivo es que ustedes más o menos tanteen a ver si están entendiendo de qué estamos hablando por los parciales que se les vienen, ¿está? Y a su vez nos permite a nosotros ver qué explicamos y ver cómo respondieron. Son 40 participantes. Largo la encuesta ya, le doy unos minutos a ustedes para que la miren y charlamos sobre las respuestas, ¿está? Bueno, va. Vamos en la mitad de tiempo más o menos, un poquito más pasados. Ya respondieron casi la mitad ustedes, así que métanle nomás y igual respondan. Esto no es una prueba que les va a cambiar la vida. La idea es que ver también si alguna cosa no quedó muy clara. ¿Está?
Vamos, casi 5 minutos. Quedan 3 votos nomás, lo termino en 20 segundos la encuesta y ya charlamos un poquito al respecto. Preguntas. Tres, dos, uno, con chicharra. Muy bien, ¿están ahí? Vamos a ver las respuestas. ¿Qué respondieron? Si quieren pongan la cámara, si quieren que esto sea un poco más interactivo, si quieren, si no quieren, como ustedes decían. Vamos a ver un poco las respuestas. 39 de los 40 votaron y en general bien. Estoy mirando acá las respuestas. La pregunta número 1, perdón, voy a mostrar los resultados, lo pueden ver ahí, ¿verdad? Perfecto. Sí. Respecto a la neutrofilia, básicamente la mitad de ustedes respondió bien. Acá hay un poquito, este tipo de preguntas que van a aparecer en los parciales, tanto es muy probable que aparezcan. Ese tipo de respuestas que tienen algún número y que en realidad tienen que invocarlo un poco al número adecuado. Y es así. Y ahí de hecho repito que está mal la unidad. Y ahí hay un tema de que no, creo que cuando las pasamos estaban en letra griega micro y después murió ese micro en el Zoom. ¿Ah? Pero sí, a grandes rasgos la mitad de ustedes respondió correctamente a la pregunta 1 y es que lo ideal es que los valores, lo ideal es un poco, yo ahora que lo pienso no hubiese escrito lo ideal, por eso, es como, se llama teleología eso, prever que las cosas estén en función o inteligencia. Los valores normales son entre 1500 y 7000 por microlitro, sí, es correcto. Entonces la neutrofilia correspondería a un aumento por arriba de 7500. ¿Está? Ustedes vieron que para el parcial nos esmeramos un poco más con la redacción de las preguntas. Sepan que estas no son las mejores que hemos hecho. Pero sí, a grandes rasgos estuvieron todos muy bien. ¿Está? La pregunta 1, la respuesta 1, es incorrecta por el simple hecho de que el valor normal es de 1500 a 7500. ¿Está? La pregunta 2, que es la leucocitosis, ¿se acuerdan? No es penia, o sea que ya es para arriba. Ese es el razonamiento. Se produce por 4 mecanismos fisiológicos. Y acá yo en un momento comenté en la clase que era más o menos lo mismo que por otros. Y vamos a ver las opciones. Sí, la opción que la mitad respondió es básicamente la correcta. Y había trampa, ¿no? No sé si se dan cuenta un poco. Por ejemplo, aumento la marginalización. Eso significaría que había más células pegadas al vaso, por lo cual es probable que la cantidad baje, no suba. ¿Tá? Si hubiera un aumento de la producción y liberación, podría ser, o sea que en realidad esta respuesta yo la considero parcialmente correcta. Si bien hay un errorcito con el tema de periférico, solo podemos considerarlo como un problema de reacción. Reducción del paso celular de la sangre en los tejidos, obviamente esta es incorrecta, pues sería al revés. Entonces, más o menos estuvieron bien. Reconozco que algunas tienen redacción que merece ajustes, pero lo bueno es que ustedes están respondiendo en general bien.
Respecto a la neutropenia, ya no se pueden perder, hacia abajo, ¿tá? Implica una disminución del recuento de leucocitos en sangre periférica a un nivel inferior a 1500. Si se fijan acá arriba, estaba la cifra de 1500 en cosa. ¿Está? Denme un segundo. La tercera, por ejemplo, que alguien respondió, esa es incorrecta, porque decir los fármacos de infecciones virales son causa frecuente de neutropenia. ¿Está? Entonces sí, la respuesta es correcta. Y después la mononucleosis la pusimos específicamente para que recuerden y no se pierdan que el término es confuso, que son linfocitos y monocitos involucrados y la mayoría de ustedes respondió adecuadamente. Voy a bajar el Excel para las respuestas, luego hacemos las planillas y parar de compartir. Perfecto. Bueno, este es el contenido de hoy. Queríamos cubrir serie blanca también un poco con ustedes y intentar que le quede más claro. En mi impresión, lo que yo había visto grabado en EVA y eso estaba un poco entreverado, queríamos limar un poco ese berenjenal de nomenclatura y de idas y vueltas con peñas y tosis y esas cosas. Espero que te haya servido y estamos a las órdenes para preguntas ahora e inclusive el viernes próximo. Y yo quiero que la persona que me hizo una pregunta sobre autoinmunes, Sí, yo. me la repitas, pues la veo, obviamente no me la puedo sacar de la cabeza, me va a volver loco, así que repetímela y para aliviarnos voy a tener respuesta. No, porque yo sabía que era, o sea, la de neutrófilos sabía que era la de la autoinmunes, pero la de la linfocitopenia no sabía si también las incluía a las enfermedades autoinmunes. Bueno, si en algún momento del viernes te puedes conectar, voy a tener la respuesta para vos. La respuesta puede ser, no se sabe también, porque no se crean que el conocimiento es estático, fijo y ya se grabó en piedra en el siglo pasado. Pero en principio, si alguien lo publicó, y si están los libros de texto avanzados, o si algún colega, tengo varios amigos oncólogos, me lo puedo responder, yo lo voy a tener para el viernes, ¿está? Dale, gracias. Si tienen más preguntas, y si no, en serio, hagan las preguntas que quieran. Hacer una consulta. Lo Dale. de la continua, creo que es la semana que viene, ¿no? Sí, pero eso es de semiología. Viste que este curso es un poco híbrido, este curso, sí. No. Casi que te diría que son dos cursos que corren en paralelo. Sí, eso es semiología. Nosotros hemos decidido que la continua es como estas clases son voluntarias, que sea un poco el espacio de las preguntas que le damos, una forma que tienen ustedes de hacer valer su presencia en estas clases. ¿Está? Genial. Bueno, si tienen más preguntas, muchas gracias por venir. Nos vemos en este horario el miércoles que viene, que vamos a dar coagulopatía. Está muy bueno el tema. En particular si tienen ganas de leer y leer un poco de COVID, porque vamos a meter un poco más de COVID que otras veces. ¿Está? Gracias. 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 Chao, gracias.